Oh, santo eres, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Bendiciones, hermanos. Como siempre, pedimos unos momentos mientras se siguen conectando más de nuestros hermanos. Tengamos un poco de paciencia. Oh, mi Señor. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha dado, regresando al paraíso o de regreso al paraíso. Hacemos una referencia, una remembranza del libro de Génesis, capítulo 3, y los versículos 23 y 24, dice su palabra. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bendiciones, hermana Lulú. Buenas noches, bienvenida. Entonces vuelvo a leer el versículo 24, mientras siguen conectando más de nuestros hermanos. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, al hacernos preguntamos, ¿por qué Dios hizo esto? Si nosotros meditamos más en lo que es la palabra del Señor, recordemos que Dios creó al hombre y lo puso, Dios hizo un huerto y lo puso ahí en el huerto de Edén para que labrara la tierra, para que lo cuidara, y también formó la mujer. Entonces les dijo, pueden comer todo, pueden hacer todo, pero menos comer del huerto, de un árbol. Entonces, ahorita vemos qué pasó. Entonces, dice la palabra del Señor que tenía libertad para hacer, tenía la libertad para estar haciendo su vida, como a veces solemos hacerla nosotros. Dice en el versículo 3, el principio, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, cayeron en la tentación, querían ver. Una de las cosas que muchas veces alguien dijo, que llama la atención, es un tipo de curiosidad. ¿Por qué Dios les estaba prohibiendo comer? Si podían comer de todo, ¿por qué Dios les prohibía comer ese fruto? Claro, les había dicho, el día que ustedes coman van a morir. Pero entonces
qué es lo que pasaba. O sea, esto había algo, una curiosidad. Y viene la serpiente y empieza ese contacto con Eva. Y empieza a hablar con Eva y le empieza a decir, ¿sabes qué? Ya creó una plática, abriendo la plática, diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Nosotros estamos aquí, podemos comer de todo menos del árbol que está en medio del huerto, porque el Señor dice que el día que lo comamos, ese día vamos a morir. Y la serpiente le dijo, no moriréis, sino simplemente ese día sus ojos van a ser abiertos y van a conocer el bien y el mal como Dios. Entonces, eso abrió más la curiosidad. Y cuando ellos lo hacen, dice, ¿qué es lo que pasó? Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Alguien dijo, cambiaron el oro por el cobre. Lógico, una desobediencia, como hemos estado hablando, iba a traer consecuencias. Las consecuencias no tardaban en llegar. ¿Qué es lo que hizo? Vino Dios y vio, y inmediatamente el Señor se dio cuenta que estaba pasando. Entonces, para empezar, vino y buscó al hombre. El hombre tenía que dar una respuesta. Tenía que dar una respuesta de lo que había hecho, qué había pasado. Y recordemos que antes de que el hombre fallara, había una comunión con Dios. O sea, había una comunión estrecha, sin barreras. Nada obstruía. Había sinceridad, había paz, había seguridad. Podemos decir que lo tenían todo. Cuando una persona lo tiene todo, no se preocupa por nada, porque la palabra todo encierra todo. Pero cuando algo se obstruye, cuando algo pasa, cuando algo está mal, se abre un abismo, se pone una muralla que no permite que las relaciones de antes sean iguales que las de ahora. Entonces, cuando el hombre se da cuenta de lo que ha hecho, lo más fácil que se le vino a la mente tal vez es esconderse del Señor, y tal vez él sabía que el Señor lo iba a venir a buscar y que lo iba a encontrar, que no había lugar para esconderse, pero aún así él agarró y se escondió, y el Señor vino como diríamos en nuestro español, como si nada, y le dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre le contesta, es que tuve miedo y me escondí. Por primera vez, como hemos hablado, escuchó la palabra miedo, y Dios empieza a amonestarlos, empieza a confrontarlos, y el Señor empieza a traer una especie de juicio sobre ellos. Se dirige a la serpiente de una manera difícil, como hemos leído, tal vez lo vamos a dejar para otro tiempo, y viene con la mujer, y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y el deseo será para tu marido y él se ensoñará de ti. Pero vemos lo que viene, o sea, eso se lo dijo a la mujer, pero vamos a ver lo que viene para el hombre. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Imagínate todo lo que se vino sobre esto. A veces ciertamente decimos que tenemos miedo, tenemos temor, a veces las minimizamos, pero no sabemos realmente el resultado de lo que pueda traer cualquier cosa. El resultado lo vemos o lo sentimos hasta cuando ya hicimos algo, cuando ya cometimos algo. Los resultados vienen como una especie de consecuencia del error que se acaba de cometer, pero cuando se comete ese error no hay para atrás, el tiempo no regresa. Por eso nosotros, cuando tú estés tentado en hacer algo que a Dios no le agrada,
piénsalo bien, piénsalo diferente muchísimas veces, porque sabes que va a haber resultados y esos resultados se llaman consecuencias de la desobediencia, de lo que Dios va a traer sobre tu vida y de lo que tú hiciste, de lo que hiciste en tu matrimonio y con tu familia. Entonces, imagínese, le está diciendo, sea una de las palabras más fuertes que repercuten hasta el día de hoy, le está diciendo: maldita será la tierra por tu causa. ¿Te imaginas? O sea, ¿qué es lo que se venía en puerta? Su desobediencia trajo maldición a la tierra, dificultad para saciar las necesidades, dolor, sufrimiento y la muerte. ¿Te imaginas? Y trajo ¿qué? La muerte. Por eso fueron expulsados del huerto del Edén. El pecado te separa de Dios. Definitivamente te separa de Dios. Lo dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos, dice esta versión, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. O sea, imagínate, consecuencias del pecado. En Romanos 6:23 dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te imaginas? O sea, las consecuencias, en pocas palabras, ¿qué consecuencias trae a todas las decisiones o errores que comete el hombre? Entonces, dice, todos han pecado. Otras versiones dice que la paga del pecado es muerte. Otra traducción en el 23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la decisión había sido ya tomada. El Señor dijo: no más, yo les confié, los puse aquí, pero ustedes fallaron, entonces no pueden estar aquí, tienen que salirse de este lugar. Más atrás dice la palabra del Señor, dice el Señor: ahora el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Tenemos que cubrir del árbol de la vida, porque si ellos comieren van a vivir para siempre. Entonces tenemos que arreglar esto. ¿Cuál era el arreglo? ¿Cuál era la solución? Expulsarlos de la presencia de Dios. ¿Se imaginan? Expulsarlos. Entonces, habían ellos tratado de cubrir su pecado, pero eso no les sirvió de nada. O sea, imagínense cuando el hombre trata de minimizar algo que hizo. Algunas veces has escuchado cuando alguien, o tú lo has hecho, cuando alguien comete un error grandísimo y lo minimiza, o lo arregla a su manera, diciendo: ya lo arreglé, tal vez nadie se dé cuenta, o lo arreglamos, esto no va a pasar nada. No pasa nada, dijo alguien. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hizo? Trataron de arreglarlo, hicieron sus hojas, se cubrieron a su manera. Pero no es la manera que Dios arregla las cosas. Nosotros, el hombre, quiere arreglar las cosas a su manera, pero Dios no arregla las cosas a nuestra manera. Dios arregla las cosas a su manera. Él es el que tiene la última decisión. Él es el que tiene la última palabra. Que no se te olvide eso. Que los errores, que las cosas que salen mal, no las puedes arreglar tú a tu manera. Las cosas siempre se van a arreglar a la manera de Dios. Dios les había confiado ese lugar y el hombre le había fallado. Qué triste es cuando Dios te confía algo, cuando Dios te delega algo, cuando Dios te habla para hacer algo y tú le dices primeramente: yo lo voy a hacer, voy a echarle todas las ganas, no hay problema, a mí nadie me para, a mí nadie me detiene, yo voy con todo. Entonces Dios espera que tú hagas un buen trabajo, Dios espera lo máximo de ti. Y entonces, pero llega el momento, la triste realidad, que cuando se empieza al tiempo, cuando te das cuenta, empiezas a disminuir, empiezas a desacelerar o empiezas a tomar decisiones equivocadas y todo se viene para abajo.
entonces ahí estás interrumpiendo los planes que Dios tenía para ti. Planes, pensamientos buenos, agradables, como dice su palabra. Dios quería hacer algo grande contigo. Dios quiere hacer algo grande con tu matrimonio. Dios quiere hacer alguien con tu familia. Dios quiere hacer algo grande con los que te rodean. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuáles son directamente los planes que Dios tiene para ti. A veces nos confiamos y decimos, yo pues no creo que Dios me use tanto. Uno solo empieza a minimizar las cosas, pero tú no sabes, los planes de Dios se van a ir revelando en tu vida al tiempo que tú vayas trabajando. Y a veces cuando tú vas bien dices, wow, yo no pensé que Dios me usara de esta manera. Yo no pensé que Dios me llevara a este tanto. Jamás pensé que yo iba a llegar a este lugar. Jamás pensé que Dios me iba a ayudar a tener esto, lo que tengo. Y dices, wow, es cuando Dios está feliz contigo, está contento y te dice, ¿sabes qué? Vamos por más. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero ¿qué pasa cuando Dios te confió algo y viene a pedir resultados y todo se cayó, todo se fue abajo por algo que no se hizo bien? Muchas veces es por la irresponsabilidad, otras veces es por la pereza, otras veces son diferentes, la desobediencia, son ingredientes. La irresponsabilidad, la pereza, son ingredientes fuertes. Desobediencia, falta de criterio, falta de sabiduría para tomar decisiones sabias. Entonces viene y todo se vino abajo. Entonces, imagínate, cuando Dios te confía algo, tienes que tener cuidado hacia dónde Dios te quiere llevar. No arruines las cosas nada más porque sí, porque piensas que tú querías algo grande y sientes que Dios te está delegando algo pequeño y dices, no, es que yo he visto gente que Dios la usa más, que Dios les dio más, que ellos tienen más, mejores trabajos. Sí, pero lo que no sabes si Dios te está probando con algo pequeño para llevar a algo grande. A veces hay unos que somos impacientes, queremos que Dios las haga rápido, que queremos que alcanzar a otros que ya van más adelante. Y yo le dije, Señor, úsame en potencia, úsame. Y veo que de ahí no paso. Pero como te vuelvo a decir, que quizás Dios te está poniendo a prueba. ¿Para qué? Para que te forjes, para que te formes, para que madures, para que te pueda delegar algo grande, y cuando venga lo grande hasta ni cuenta tal vez te vas a dar. Cuando te das cuenta ya estás más metido como ni te imaginabas. Pero ¿qué pasó con todo esto? La tierra había sido maldecido por su causa. En su caída todo se perdió. Todo se perdió. Ahora pasan, como hemos injertado siempre, las cosas similares en lo que sucedió. Porque a veces tú te pones a meditar, agarras la palabra del Señor, si la has leído alguna vez, empiezas a ver el libro de Génesis, empiezas a meditar, y muchos hablando de Eva, muchos hablando de Adán, y por su culpa, y empiezas a ver, y todos te vas a ese principio. Pero muchas veces no te das cuenta que eso lo que pasó hoy son ejemplos para nuestra vida y que hoy se están repitiendo en menos porcentaje. Muchas veces te das cuenta que, como decía hace un momento, Dios espera que tu familia o que alguien haga algo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona de la familia o una persona del matrimonio falla? ¿Qué pasa cuando alguien falla? Todo se viene abajo. Cuando un miembro de la familia se duele, todo se viene abajo. Y empezamos a ver qué pasó, qué sucedió. Entonces, un ejemplo, cuando se hace una mala inversión y todo sale mal, se acaba el patrimonio de la familia. Y cuando se acaba el patrimonio de la familia, te quedaste en ceros, en una quiebra. Y no hay nada, porque se hizo una mala inversión.
donde se puso todos los bienes de la familia, donde se puso todo el dinero de la familia, con la esperanza de que hubiera una reproducción y hubiera un beneficio, pero fue algo que no estuvo bien invertido y todo se vino abajo. Entonces, cuando todo se viene abajo, ¿qué es lo que hay? Tristeza, soledad, decepción, enojo, contienda, desata todo. Se empiezan a buscar responsables. ¿Sobre quién va a caer la responsabilidad de la ruina familiar? Entonces, recordamos a Adán y Eva. Tal vez ellos recordaban cómo era el paraíso, cómo era antes de todo esto, cómo era antes de caer. Tal vez ellos recordaban cómo había su vida allá adentro y empezaban a ver la diferencia de estar adentro y estar afuera, estar en la presencia de Dios y estar separados de la presencia de Dios. Muchas veces tú no te das cuenta hasta que lo vives, pero no tienes que vivirlo, no tienes que comprobarlo. La mujer, escuchemos lo que le dijo la serpiente a Eva. ¿Con que Dios ha dicho eso? O sea, ¿con que les dijo esto? No es cierto. Empezó a poner en evidencia las palabras del Señor. Pero si cuando tú sabes que estás con el Señor y lo tienes todo, y entras en obediencia, del otro lado de la desobediencia, ¿qué vas a encontrar? Si de este lado lo tienes todo. Muchas veces has visto muchísimos signs que dicen: el Señor es todo para mí, Él es mi todo. Y si Él es tu todo, entonces quédate con tu todo. ¿Por qué vas a descubrir cosas? ¿Por qué vas a hacer cosas que no superan el todo de lo que ya tienes? Me recuerda cuando Noemí y su esposo se fueron porque hubo hambre en el lugar donde había. Y escucharon que en otro lugar había prosperidad y se fueron. Se fue la familia completa y en ese lugar les fue mal. Ahí terminó sola Noemí y regresó al lugar donde había salido. ¿Te imaginas qué tremendo? Salir de un lugar donde había escasez, donde había miseria, y te vas a otro lugar donde hay prosperidad y allá se acaba todo, pierdes todo. Y regresó ella sola. Había dejado todo allá y había regresado al lugar que donde antes había habido miseria. Regresa a ese lugar y empieza con una cara de amargura. Empiezan a ver y los pobladores, algunos le empiezan a conocer. Oh, es Noemí. No, ya no me digan Noemí, soy Mara. ¿Por qué? Porque se amargó la vida. Entonces ella resume todo lo que le pasó. Dice: me fui con las manos llenas y regresé con las manos vacías. Pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo dijo eso? Hasta que lo comprobó. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si tú crees que con Dios lo tienes todo, no vayas a buscar algo si ya lo tienes todo. Entonces, fíjense, los errores tienen sus consecuencias y se viven bajo sus consecuencias. Los errores tienen sus consecuencias y se vive bajo sus consecuencias. No es que ya salió mal el negocio, o ya pasó esto y dicen aquí un sorry, un perdón y se acabó todo. No. ¿Sabes qué, Adán? Cometiste un error y esto tiene unas consecuencias y vas a vivir bajo esas consecuencias, que la tierra va a ser maldita por tu causa y allá afuera vas a salir y con el sudor de tu frente vas a comer. Y la tierra va a producir lo peor por causa tuya. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de la tierra fuiste creado. Entonces, cuando vamos en este punto,
podemos preguntarnos cuando el hombre comete errores. Si tú has conocido a familia con ciertos tipos de problemas, que la familia eran prósperas, que las familias tenían todo, y quizás tú o alguna vez tú hasta admiraste esas familias, o es una familia unida, esa familia lo tiene todo, esa es próspera y te servía muchas veces como ejemplo, o tal vez a ti te pasó eso, pero cometieron errores y ahora viven bajo sus consecuencias. Entonces, muchas veces se preguntan cómo era su vida antes. ¿Cómo era tu vida antes? Si a ti te pasó eso, tal vez te preguntas cómo era tu vida antes. Antes, fíjate, escuchemos, vamos a comentar esto. ¿Cómo era tu vida antes de ver por primera vez la pornografía en alguien que tal vez le pasó eso? ¿Cómo era tu vida antes de ver por primera vez la pornografía? ¿Cómo era tu vida antes de beber por primera vez alcohol? Lo mismo antes de probar las drogas o antes de cometer esos errores anunciados. Porque cuando tú probaste eso, cuando tú viste eso, te cambió la vida. Y dices, si yo no lo hubiera hecho, ¿cómo era tu vida antes? Quizás tenías necesidad de algo, quizás andabas de curioso, quizás querías saber más, quizás te dejaste llevar por amigos que te influenciaron. Ahorita viene a mi mente que te acuerdas bien esta palabra que dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso tienes que tener cuidado de quién te rodeas, de quién te aconseja y quién está influyendo en tus pensamientos, quién está influyendo en tus decisiones, quién está influyendo en lo que tú vas a hacer. ¿Quién es el que influye en algo que tú sabes y que has visto por experiencias a tus amigos, a los que te rodean, hasta dónde el punto de la pornografía ha hecho mal, hasta dónde el alcoholismo ha arrastrado a multitudes, hasta dónde las drogas en este tiempo han arrastrado a mucha gente, cuántos han cometido errores garrafales anunciados, quizás los has visto y todavía tú eres tentado para hacer algo que has visto que ha traído la desgracia a otras familias. Entonces, ahí donde tú tienes que meditar esa palabra. Si hicieron ellos, si a ellos les pasó, ¿por qué a veces sientes que tú vas a ser la excepción? Mucha gente lo dice. Mucha gente dice, bueno, es que ellos no tienen dominio propio. Es que yo puedo parar cuando quiera. O el clásico comentario, a mí no me va a pasar eso. ¿Quién te garantiza, quién te certifica que a ti no te va a pasar eso? Entonces, como en estos casos, siguiendo con la vida de Adán y Eva, muchos se preguntan, ¿dónde estaba Adán cuando Eva platicaba con la serpiente? ¿Has escuchado? ¿Te has preguntado tú también? Pero te has escuchado muchas de las preguntas de esos errores. Bueno, y entonces, si Eva tenía contacto con la serpiente en cierto lugar, o donde estaban cerca del árbol, o cerca está ahí, o en el árbol, bueno, entonces, ¿dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán cuando Eva tenía contacto con la serpiente? En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, ahí se conoció la desobediencia, ahí también se conoció el miedo, y el miedo trajo la muerte. ¿Te imaginas cuál fue el empiezo de esa etapa, de ese matrimonio, de ese tiempo? Ahí se conoció por primera vez la desobediencia. La desobediencia trajo al miedo y el miedo trajo a la muerte. ¿Qué resultados de los errores que cometemos? No minimices cualquier cosa que Dios condena, que Dios le llama pecado, porque no sabes la magnitud de las consecuencias que se vayan a pagar. Entonces, lo mismo de hoy, como diciendo, todo eso es escrito para ejemplo nuestro. Muchos cuando la situación está difícil en las familias, muchos también culpan al padre o a la madre por los problemas de la casa.
Cuando un matrimonio tiene problemas serios, está desestabilizado o algo, siempre por lo regular culpan al padre o la madre. Alguno de los dos tiene la culpa. Alguno de los dos tiene que dar una respuesta de los problemas que ellos tienen. Entonces, pero la responsabilidad es mutua. La responsabilidad es de los dos. En el primer comentario decíamos, mucha gente se pregunta, ¿dónde estaba Adán cuando Eva tenía contacto con la serpiente? Adán fue el culpable, se le culpa. ¿Dónde estaba tal vez? Porque si él hubiera estado, a lo mejor se hubiera parado. Solo Dios sabe. Pero te voy a preguntar, te voy a comentar algo cuando los dos están involucrados. La otra pregunta, que a veces no se hace mucho, ¿dónde estaba Adán y Eva cuando Caín intentaba matar a Abel? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Dónde estaba Adán y Eva cuando Caín, cuando traía el pensamiento de vengarse, de matar a su hermano? ¿Dónde estaban ellos? ¿En el trabajo? ¿Estaban ocupados en su trabajo? ¿O dónde estaban? ¿Dónde estaban ellos? La palabra de Dios enseña que era Dios el que estaba, como siempre. Dios es el que estaba lidiando con los problemas. ¿Quién confrontó a Caín? El Señor. La Biblia hasta ahorita yo no encuentro, o tal vez ustedes sí lo han encontrado, donde Adán y Eva hablaron con Caín, diciéndole, ¿sabes qué, hijo? Hay que componerte, te tienes que restaurar. Mira, pasó esto, cometiste este error, tienes que arreglarlo. No. Era Dios el que se andaba metiendo, el que trataba de arreglar las cosas. Fue Dios el que estaba viendo a Caín, que el semblante le había cambiado, se había enojado. Fue Dios el que le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes el rostro de esta manera? Yo sé lo que estás pensando. Si cambias tu manera de pensar, las cosas se van a arreglar, pero si no, las vas a empeorar. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta. El pecado es como un león que quiere destrozarte, pero tú no lo puedes, no tienes que te domine, tú lo puedes dominar a él. Entonces, por eso preguntamos, ¿dónde estaban ellos? Hoy podemos hacer la misma pregunta. ¿Dónde están los padres hoy en día cuando los hijos están metidos en toda clase de cosas y los padres ausentes? ¿En dónde están? ¿En dónde están los padres? Contra los padres cuando a veces nos damos cuenta que nuestros hijos están en problemas serios, que tienen problemas serios, y tú dices, ya nomás a veces nos justificamos, es que yo estaba trabajando, es que yo estaba ocupado, es que yo estoy enfermo, es que yo no creí que mi hijo fuera a hacer esto, y empezamos a buscar una cierta de excusas, a justificarnos todo, y cuando nos damos cuenta, el problema ya está en pie, el problema se hizo grande. Y muchas veces Dios les decía al pueblo de Israel, recordamos cuando Dios les decía, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, pero ustedes dijeron, no queremos. Aún así, cuando los problemas están serios con nuestra familia o están serios con nuestro matrimonio, a veces nuestro matrimonio, hay matrimonios que están al borde de la separación, al borde de separarse. Y Dios les dice, Dios les manda una palabra, Dios les habla, vuélvanse a mí. Esto se puede evitar. Cuando ustedes se casaron, cuando ustedes se unieron, lo hicieron, ¿por qué? Porque había amor, había sinceridad, había entendimiento, había comprensión. Entonces algo está mal. Pero si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Podemos arreglar las cosas. Pero cada uno, tú has visto matrimonios, has visto a tanto al hombre como la mujer, cada uno en su mundo, cada mundo enojado, culpándose los unos a los otros, echándose la culpa, pero nadie quiere ceder en su ego, en su orgullo, para que las cosas se arreglen.
Por eso el Señor les decía al pueblo de Israel: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ustedes dijeron: no queremos. Y luego, muchas veces, una de las últimas preguntas, que cuando pasa el caos, cuando se viene un terremoto sobre nosotros, sobre la familia, cuando se viene algo fuerte, mucha gente, has escuchado que mucha gente dice: ¿dónde estaba Dios cuando yo tenía problemas fuertes? ¿Alguna vez tú las has dicho? ¿Alguna vez has mencionado eso? ¿O has escuchado que mucha gente dice: ¿dónde estaba Dios cuando yo tenía esos problemas? Recuerdo que alguien decía: ¿dónde estaba Dios? Pero alguien decía: yo sentí que Dios me habló y me decía: mejor dime dónde estás tú. Mejor dime dónde estás tú. ¿Qué es lo que estás haciendo? Dios siempre ha estado en su trono, de ahí no se ha movido. ¿Por qué? Porque Él está sobre todas las cosas. Pero Él espera que el hombre recapacite, que el hombre haga las cosas bien. Entonces, como regresamos, todos por eso fueron echados del paraíso. Solamente quedaron recuerdos. Hoy también quedan recuerdos de lo que fue un matrimonio lleno de amor y felicidad. Quedan recuerdos de lo que fue una familia unida. Quedan recuerdos de algo grande que pasó. Pero para que alguien pueda restaurarse, para que alguien pueda ser feliz, como que las cosas diciendo: pues no creo que haya alguna solución ahora. Cada uno va a andar vagando por su vida. Entonces, todo estaba perdido. Dios trató a través de los tiempos hacer que el pueblo, tratando con el pueblo de Israel, tratando con ese pueblo, que hubiera unión, que no fueran rebeldes, como hemos visto la rebeldía, que no fuera, que se unieran, que se recapacitaran, que se regresaran con Él, pero el pueblo nunca quiso hacerlo. Entonces todo estaba perdido. Todo estaba perdido hasta que se escuchó por primera vez: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te imaginas ese tiempo? Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Viene una nueva oportunidad para regresar al paraíso. Pero hay una diferencia, que ya no es nada más un pueblo, sino todo el mundo. ¿Se imaginan cuando Jesús, después de haber sido tentado por el diablo, cuando salió triunfantemente, dice que llegó en el grito diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Diciendo: hay una nueva oportunidad de regresar al paraíso. Todos, el que cree en mí, el que camina conmigo, porque nos da a entender que Él es el paraíso, y que ahora la oportunidad ya no era nada más para un pueblo, ahora la oportunidad era para todo el mundo. Ahí entramos nosotros, ahí nos injertamos nosotros. Ahora la oportunidad es para todos. Entonces, como dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Anunciado por el Padre, consolidado por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo. ¿Te imaginas? ¡Qué tremendo! Anunciado por el Padre. Recordemos, has leído el libro de Isaías, donde el Padre empieza a hablar y empieza a decir que, dice Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Quiere decir Dios con nosotros. ¿Te imaginas? Anunciado, o sea, el reino de los cielos se ha acercado. La promesa del Padre se estaba cumpliendo. Fue consolidado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Y todos aquellos que ganó personalmente los cuidó y veló para que su fe se afirmara. Todo el grupo que Jesús se iba adhiriendo, Jesús los iba uniendo, se preocupara por ellos, les empezaba a enseñar, los empezó a entrenar. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos se extendiera en todo el mundo. Para que el reino de los cielos no abarcara nada más ese lugar, sino el reino de los cielos se abarcara a las 4 puntos cardinales de la tierra.
¿Se imaginan qué tremendo? Sellados por el Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, Él también, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te imaginas qué tremendo? O sea, todo un trabajo en equipo. ¿Para qué? Para que el hombre tuviera la oportunidad de entrar en el paraíso. Tuviera la oportunidad de estar en su presencia. Un ejemplo, en el libro de Lucas, Jesús va a la casa de un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era rico. Entonces imagínate, va a esa casa y gozoso le dice al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Imagínate, ahí Jesús suelta una palabra muy importante en nuestras vidas. ¿Te imaginas? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo es el trabajo del Señor? ¿Para qué? Para que el hombre tenga la oportunidad de regresar al paraíso, de entrar en su presencia, de estar en su presencia. Entonces, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué se perdió? ¿Te imaginas? Todo se había perdido, pero Él vino a buscar, o sea, Él mismo vino a buscar todo lo que se va a rescatar. Lo que estaba perdido. Si en este tiempo, si hablamos de esta época, ¿quién estaba perdido? Estábamos perdidos nosotros, estabas perdido tú, estaba yo perdido yo. No había oportunidad, no teníamos oportunidad de tener un acceso a la presencia de Dios. No teníamos una oportunidad de participar en el paraíso. Pero cuando vino el Hijo del Hombre, cuando el Señor hizo el sacrificio, nos dio la oportunidad para todos, para que a través de su sangre nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios, para que a través de su sangre nosotros fuéramos justificados. Entonces, cuando Jesús lo hizo todo, nos dio la oportunidad, como hemos visto de estos días, para los que están en opresión fueran liberados, para los que están cautivos, los que están en prisiones fueron liberados, para los que están bajo ataque. Por eso dice, cuando estás bajo ataque, cuando estás bajo presión, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que aprender a pelear. Tienes que aprender a pelear, aprender a resistir. No te puedes entregar, como alguien dijo, en una bandeja de plata. No puedes entregarte fácilmente. El Señor te dio todo lo que tú necesitas para pelear. El Señor te dio todo. Por eso dice su palabra que no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de dominio propio. Entonces, que muchas veces tienes que ser, ok, Señor, yo he fallado, mi familia ha fallado, hicimos cosas, estamos viviendo las consecuencias de nuestros errores y estamos viviendo bajo nuestros errores, pero hoy tenemos la oportunidad de que todo eso se vaya abajo, que lo que pasó se tiene que quedar atrás. Yo tengo que empezar una nueva vida, yo tengo que empezar algo bueno, algo nuevo, tengo que empezar para estar bien con el Señor. Hoy tengo acceso a su presencia. Por eso ese tema el Señor me daba regresando al paraíso o de regreso al paraíso. Tal vez tuviste problemas con tu matrimonio, tuviste problemas con tus hijos. Ahí estaba la felicidad hasta que vino el problema. Pero déjame decirte que tú puedes regresar al paraíso de tu familia. Puede haber una reconciliación. Y lo que antes había paz y armonía y que hoy todo está de cabeza, a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo, puedes tener una reconciliación en tu matrimonio. Puedes tener una reconciliación con tu familia. Puedes
puedes tener una reconciliación con los que te rodean. A través de la presencia de Dios, muchas cosas pueden ser restauradas, que quizás tú ya perdiste la esperanza. Quizás ya perdiste la esperanza de que tu matrimonio se pueda restaurar. Ya perdiste la esperanza de lo que antes tenía pueda regresar. Solamente vive las consecuencias de tus errores. Pero así su palabra dice que Él puede restaurar, porque el Señor vino a rescatar. El Señor vino a restaurar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Regresar al paraíso, porque Él es el paraíso. Regresar con Él, hablar con Él, que Él te dé el acceso a su presencia. Él te lo puede dar en el momento que tú te decidas, porque muchas veces estamos solamente a la distancia de una decisión que solamente tú tienes que tomar. Tal vez la decisión se hace difícil por todas las cargas que se han llevado en todos estos tiempos. Tal vez hay algunos que llevamos años enojados con alguien, llevamos años enojados con nuestros seres queridos, llevamos tiempo enojados con los demás, y a veces te pones a pensar, a veces si yo llego a hablar, si yo llego a decir, yo tengo temor del rechazo, yo siento que me van a rechazar, porque tal vez los problemas yo los hice, yo los inventé, dije mentiras, y pueden ser diferentes cosas, y por eso muchas veces te impide hacer eso. Pero en el momento que tú desees hacerlo y vayas a la presencia de Dios, que vayas con Él, y entonces dile: Señor, yo quiero restaurar esa relación con mis seres queridos. Yo pasó esto, o yo les fallé. Yo le fallé, si eres hijo, yo le fallé a mis padres, yo les fallé a mis hijos, yo le fallé a mis hermanos, yo les fallé a quien le hayas fallado, Señor. Yo les fallé, pero yo creo que yo puedo restaurar en tu palabra, puedo restaurar esa relación yo la puedo restaurar, yo puedo regresar al paraíso, yo tengo que regresar al paraíso, yo tengo que restaurar ahí. Ahora se puede, ahora tengo los medios para hacerlo. Antes no había una oportunidad, antes no había nada de eso, pero cuando vino el Hijo, cuando dice que el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo, vino a deshacer lo que el diablo tenía cautivo. Cuando el diablo vino, tomó por cautivo, tomó, como hemos hablado, tomó como rehenes, hizo sus grupos, hizo y deshizo. Hay una palabra que dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y quizás muchos, por estar estuvimos ocupados en otras cosas, descuidamos nuestro matrimonio, descuidamos a nuestros seres queridos, y llegó el ladrón y acabó con todo, puso de cabeza. ¿Por qué? Porque Él no tiene misericordia de nada. El diablo no tiene misericordia de nada. Él, cuando entra, pone todo de cabeza. Y es mentiroso. Por eso el maestro, el Señor, decía que es mentiroso desde la fundación del mundo y es padre de la mentira. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que todo lo que Él te diga, todo lo que tú escuches, puede venir de diferentes voces. Las diferentes voces son de los que se les prestan a ser la bocina del diablo, los que se prestan para traer los mensajes del diablo. Porque hay muchos que se prestan para hacerlo. Es como el mundo de los tropiezos. Dice su palabra que ciertamente los tropiezos tienen que venir. Ciertamente tienen que venir. Pero también dice adelante: pero hay de aquel por el cual venga. Hay de aquel por el cual se preste para hacerlo. Y déjame decirte que hay muchos candidatos. Muchos les gustaría tumbarte. Muchos les gustaría tirarte. Muchos les gustaría hacer ese trabajo. Tú te das cuenta, no pueden ver que alguien esté tratando de sobresalir, alguien que esté saliendo, que quiera ser usado por el Señor y pueda que ir más allá. Pero hay alguien que únicamente te está observando, hay alguien que únicamente está diciendo con el deseo, con el egoísmo, con la envidia, con todos sus ingredientes para tumbarte. Y vuelvo a decírtelo. Hay muchos candidatos para eso y muchos prestan para eso. Pero por eso dice la palabra: ok, va a venir ese tropiezo, pero hay de aquel por el cual venga.
Hay de aquel por el cual venga. Aquel que comete ese error. Pero también su palabra dice que 7 veces caerá el justo y aún se levantará. Porque es cierto, caíste, tropezaste y caíste. Pero Dios te volverá a levantar. Y para el que te hizo caer, dijo el Señor, mía es la venganza. Y a veces crees, y a veces creemos que todo se acabó. A veces cuando alguien cae, cuando alguien se va para abajo, cuando alguien está sufriendo porque cree que falló, le fallé al Señor o me hicieron caer, piensas que no vas a salir de eso, caíste en la depresión, caíste en todos estos puntos, tu corazón se empezó a hacer duro. Y piensas que para ti hay una oportunidad porque estás en la mira de todos, porque estás en la lengua de todos, porque estás en todos, quieren saber de ti. Y piensas que de ahí tú no te vas a levantar, que ahí te vas a quedar. Pero déjame decirte que tú tienes la oportunidad de regresar al paraíso. Si estabas antes con el Señor, tú puedes regresar más firme, porque la gloria postrera será mejor que la primera, porque el Señor es el que escudriña los corazones, el Señor es el que los pesa, el Señor sabe la identidad, el Señor sabe la verdad, y Él es el que te va a restaurar, Él es el que te va a perdonar, y es el que te va a recibir, como le dijo un día al ladrón. El ladrón, imagínense, ¿qué podemos hablar del ladrón? El Señor me estaba dando una predicación de eso. Del ladrón, ¿quién era? Un ladrón desconocido, pero era un ladrón que se merecía la muerte por estar ahí. ¿Qué potencial había? Tú nos podemos imaginar hasta qué punto era peligroso ese ladrón. Hasta qué punto eran peligrosos los ladrones que estaban ahí con él, que tuvieron ahí al lado del maestro. Y ahí es donde se tiraron todos los protocolos. Ahí te puedes imaginar. Todas veces el hombre pone protocolos, pone reglas y pone de todo. No quiere decir que están mal. Pero ahí se tumbaron todos los protocolos. Ahí se acabaron todas las reglas. Ahí se acabó todo. Todo se solucionó solamente con 2 palabras, 3 palabras. Únicamente se escuchó. Imagínate los que estaban abajo, el público que estaba observando. Tal vez estaban escuchando la conversación de los que estaban ahí, el maestro, y con los que estaban en la cruz. Que había una conversación y ellos no sabían qué impacto iba a tener esa conversación. Y que una de esas palabras de esa conversación iba a decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta le fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Te imaginas qué tremendo? Cómo Dios solucionaba las cosas, cómo Dios es soberano, Él maneja, Él cambia las cosas. Ahí fue restaurado, ahí fue cambiado simplemente. Él reconoció quién era. Uno de los ladrones, acuérdate que le decía: si en verdad es el Hijo de Dios, bájate y bájate a nosotros. Y el otro le dice: tranquilo, cálmate. Nosotros estamos aquí porque hicimos cosas malas, pero Él no ha hecho. Él reconocía que había fallado, pero le dice al maestro: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso le bastó para entrar al paraíso. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque yo soy el paraíso. Y cuando tú vienes a Cristo, cuando tú entras con Él, entras al paraíso con Él. Porque estando con Cristo, caminando con Cristo, el paraíso está asegurado contigo. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces tenemos que hacer? En ese momento, en los tiempos pasados, Dios trató directamente con Adán, trató directamente con Eva, trató directamente con Caín, habló con ellos,
trataba directamente. Hoy el Espíritu Santo trata directamente contigo, porque Él es el que te redarguye, Él es el que te quebranta, Él es el que te habla, Él es el que pone las cosas en claro. Él es, porque Él fue mandado por el Padre y Él está con nosotros. Él va a estar con nosotros hasta que Jesús regrese. Ahora Él es el que está con nosotros y Él es el que está contigo, como decía apenas. Le dije, lo más maravilloso, antes el Espíritu venía, dice, y vino el Espíritu del Señor y bajó y tal, parece que se iba, que subía, iba y venía. Pero ahora lo más maravilloso es que el Espíritu Santo no se va, sino llegó para quedarse, y lo más maravilloso es que está dentro de tu corazón. Que está dentro de tu corazón. Pero también hay una advertencia. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Pórtate bien. Podría decirte un sinnúmero de reglas, pero simplemente muchas veces te dice, pórtate bien. Si tú te portas bien, significa que estás discerniendo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y lo que sabes que si lo que haces, lo que no puedes hacer, va a traer consecuencias desastrosas y te van a separar de Dios. Si tú has leído lo que acabamos de leer, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó una decisión, tal vez le dolió en su corazón, pero era necesario. Era necesario. Tenían que salir de su presencia. Tenían que salir de Él. El pecado te separa de Dios. El pecado corta la comunión con Dios. Antes de que el hombre pecara, te imaginas, a la luz del día, que hablaba con Él. No había ninguna obstrucción. Y cuando el hombre cayó, el pecado lo separó de Él y Él no podía seguir adentro, o Él se tenía que salir. No recuerdo ahorita en estos momentos si después de que lo sacó y habló con ellos, seguía hablando con ellos. Lo único que nos da a entender es cuando Caín iba a matar a Abel, el Señor lo confronta. Ellos trataron de solucionar sus problemas. Trataron de arreglarlo. Quisieron cubrir su pecado con unas simples cosas. Y el Señor agarró y dijo, no, aquí tiene que haber derramamiento de sangre. Y ahí les enseñó que tenía que haber un sacrificio. Pero el pecado te separa de la comunión con Dios. Si alguna vez tú has hecho algo malo y has tenido una relación con Dios, pero tú has hecho algo, no sé si tú volviste a orar después. No puedo saber qué sentiste, si sentiste la misma comunión con Dios o sentías que había una fractura. Algo te acusaba, que algo había cambiado. Dios no cambió nunca. El que cambiaste fuiste tú. Dios no cambia, Dios no se ha movido. El que se movió fui yo. El que eligió hacer cosas malas fui yo. El que determinó fui yo. El que agarró fui yo. El que tocó fui yo. El que habló fui yo. El que vio fui yo. Pero ante todo eso, yo estaba advertido que de todo lo que yo hiciera malo, me iba a separar de la presencia de Dios. Pero ahora está la oportunidad de regresar al paraíso, de regresar con Él. Tú puedes hacerlo. No importa lo que haya pasado y cuántos años hayan pasado. Tú puedes regresar a casa. Tú puedes regresar a casa.
Si algún día conociste al Señor, si algún día tuviste una relación con Dios y por un error, por un problema, por algo que pasó, te separaste y dijiste no más, cerraste tu corazón, le pusiste un candado y dijiste no más, es tiempo de hacerlo a un lado, es tiempo de dejar todo eso y regresar a casa. Hay muchas personas que por un problema cortaron su relación con Dios cuando Dios no tenía nada que ver. Cuando Dios no tenía nada que ver. Pero hoy puedes tú regresar a casa. Te dejo con esta palabra. Tú puedes regresar a casa. Tienes que estar de regreso al paraíso. El paraíso es Jesucristo. Te dejo con esa palabra. Aún no tenemos peticiones de oración. Si tienes alguna petición, podamos exponerla. Puedes escribirla rápidamente y juntos podemos orar por ella. Puedes orar por ella. Acuérdate siempre que la oración del justo puede mucho. Podemos interceder. Acuérdate que la oración tiene fuerza. La oración tiene fuerza. Oramos por Anita. Dice nuestra hermana, dice ora por Anita, que le programaron cesárea para este lunes, que no sea necesario. Por Teresa Rentería, que está hospitalizada por los pulmones y algo del corazón. Nuestro hermano Galde, por su familia y salvación de ellos. Seguimos orando por ellos, seguimos clamando, no importa que hayan pasado los días, como decía hace un momento. A veces hablamos, pedimos oración y oramos, y cuando vemos 2, 3 veces que no hay respuesta, decimos no más porque creo que Dios no me está escuchando. Oramos por Bruce, por sanación. Oramos por Franco López, pide oración por su salud en general. Vani Vázquez pide oración por Idequel González, por esta pequeña que tiene fiebre. Hermana Juana Vázquez pide oración por su familia. Oremos, no te vayas, no te desconectes. Quizás tú estás bien en estos momentos, quizás tú estás tranquilo, estás feliz, pero hay otros que necesitan de tus oraciones. Hay otros que están pasando por una situación difícil y hoy puedes ayudar. Hoy puedes hablar con el Señor. Hoy puedes meditar desde ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, donde estés. Desde ese lugar tú puedes hablar con el Señor. Él te escucha. Tú puedes interceder por nuestros hermanos que están en una situación difícil, por aquellos que están con enfermedades crónicas, por aquellos que han sido desahuciados, por aquellos que están al día. Acuérdate de ellos. Ya dice la palabra, llevemos nuestras cargas los unos a los otros. Llevemos nuestras cargas los unos a los otros. Así es que si ya no hay más peticiones, oramos por las que fueron puestas. Llevemos a la presencia de Dios. Llevemos, creerlo. Cree que tu oración en estos momentos va a subir como un olor fragante delante de su presencia. Que tu oración va a ser aceptada en el reino de los cielos. Y que va a haber una respuesta. Y que después va a decir, wow, Señor, cómo hiciste el milagro. Y si tú hablaste con Él, si tú oraste, si tú pediste, si tú clamaste, va a decir gracias, Señor. Gracias porque a través de la oración que se hizo, los enfermos fueron sanados, los cautivos fueron liberados, los prisioneros fueron sacados de la cárcel, los que estaban, Señor, con problemas económicos fueron prosperados, Señor. Tú obraste conforme a tu misericordia. Di fe. Mueve la mano de Dios. Si no hay más peticiones, vamos a orar. Vamos a llevarlas a la presencia del Señor. Oh, te invito a que inclines ahí donde está tu rostro. Empieza a orar, empieza a clamar, empieza a pedirle al Señor por cada una de estas peticiones que han sido expuestas, Señor. Oh, Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, por cada una de estas peticiones. Oramos por Anita, Señor, que está programada para una cesárea, mi Dios, por Teresa Rentería, que está hospitalizada por sus pulmones, por algo del corazón. Oramos, Señor, oramos por
por Ugalde, Señor, por su familia, por la salvación, que te conozcan, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús, podemos por Bruce, por sanación, por Franco López, pedimos, Señor, por oración, por su salud en general. Oramos por la niña, Señor, por la bebé y de Kel González, Señor. Quita toda fiebre, Señor, para toda esa fiebre, Padre Santo. Tú lo puedes hacer, todo está en tus manos. Extiende tu mano hacia ella, Padre. Extiende tu cetro, Señor. Oramos, Señor, por Juana, por toda su familia, mi Señor, por todos aquellos, Señor, que están en una situación difícil, Padre. Oh, Señor, porque creemos que tú eres omnisciente y eres omnipresente, mi Señor, que en estos momentos tú estás presente en cada uno de los que están conectados, Señor, que tú estás escuchando sus oraciones, que las oraciones de los que están conectados, Señor, están subiendo delante de tu presencia, que están subiendo como un incienso, como un olor agradable delante de ti, mi Señor. Oh, te pedimos, Padre, que traigas una respuesta favorable, que actúes en favor de esas oraciones, mi Dios, y por aquellas oraciones, Señor, que no fueron escritas, pero que están en el corazón de mi Dios, de todos los que están conectados en esta hora, Padre. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, las tome, porque tú eres omnisciente, Señor. Tú conoces los corazones, tú sientes cada corazón, mi Dios. Tú sientes si ese corazón está afligido, tú sientes si ese corazón está angustiado, tú sientes que ese corazón, Señor, está deshecho, tú sientes cuando ese corazón está enlutado. Tú conoces todas las áreas de su corazón, conoces los sentimientos de los hombres, conoces las emociones, Señor, conoces todo, Padre. Y te pido, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, como un grupo, Señor, unido en este momento, Señor, que actúes en favor de ellos, Señor. Actúa en favor de ellos, Padre Santo, mi Señor, que haya una respuesta favorable, Señor. No te tardes, Señor, no te tardes, Señor. Tú conoces los corazones del hombre, conoces la angustia, conoces la desesperación, conoces la aflicción, Padre Santo. Te pido que en esa noche tú obres en favor de ellos, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús clamamos, Señor, clamamos por cada petición, por cada necesidad, y aún, Señor, por los que van a ver este video completo posteriormente. Te pido, mi Dios, que tú obres, Señor, en infinita misericordia, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida, Señor, de todos los que se conectaron en esta noche, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Seguimos orando también, Señor, por Jonathan Pantoja. Seguimos orando por María Baena, Padre Santo. Seguimos orando por los que están en los hospitales con cáncer, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, porque tú eres bueno, eres poderoso, mi Señor. Gracias, mi Dios, te damos. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por todo. Amén. Oh, mi Señor, que Dios les bendiga. Soy el Pastor Vázquez de la Iglesia Alfa y Omega. Bendiciones. Si no lo pudiste hacer al principio, pero aún puedes compartir la predicación a tus amigos y la puedes compartir para que sea de bendición a los que están contigo. Bendiciones.